Buenos días muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con las clases de Historia Universal. Hoy vamos a trabajar el tema de hominización 2. Ya estamos en el tema 3 de Historia Universal. ¿Ya muchachos? Recordemos un poquito lo de la semana pasada. Hablemos de nuestra evolución, ¿no? Y mencionamos, ¿no?, las dos primeras especies que aparecieron en la antigüedad, que va a ser Purgatorius y los prehomínidos, ¿no? Donde mencionamos que uno era mamífero, ¿no?, que va a ser el primero que va a aparecer y tenía la especie como si fuera un roedor, ¿no? Y el otro tenía un aspecto simiesco. Hoy vamos a hablar de los Australopithecus, que van a ser, ¿no es cierto?, serían considerados como los terceros que van a aparecer antes de que aparezca el hombre, ¿ya? Si hablamos de los Australopithecus, vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Estos Australopithecus van a aparecer en el continente africano. Por eso es que África es considerado como la cuna de la humanidad. Incluso, esto ha sido pregunta de exámenes de admisión de la Universidad Villarreal, de la Universidad San Marcos, la Universidad del Callao, ¿no? Continente considerado la cuna de la humanidad, precisamente porque aquí van a aparecer los primeros hombres, los primeros homínidos, y en este caso también los Australopithecus. Si hablamos de los Australopithecus, vamos a encontrar, ¿no?, esta primera especie, que va a ser el Australopithecus africanus. Este de aquí, ¿no es cierto?, va a ser el primero que aparezca, ¿ya?, que va a ser descubierto. ¿En qué año se va a descubrir? En el año 1925. En el año 1925, hace poquito. En el continente de África, ¿ya? Va a ser descubierto aquí. ¿Y quién lo va a descubrir? ¿Ya? Este primer tipo de Australopithecus va a ser descubierto por Raymond Darr, ¿ya? Él encontró el resto de un cráneo que por los hallazgos se dice que fue rasgado por un águila, ¿no? Lo poco que se encontró tenía muestras de haber sido devorado, rasgado por un águila, ¿ya? Raymond Darr, entonces, va a descubrir en el año 1925 en África, ¿ya?, en Town, ¿no es cierto?, en Kenia, estos restos. Por eso es que se le va a colocar o se le va a denominar como el niño Town, ¿ya? Los restos de este cráneo, como el niño Town. Ahora, ya más adelante, digamos que se menciona que en el año 1974, se va a encontrar otro tipo de Australopithecus. Y este tipo de Australopithecus va a ser diferente a todas las especies que se habían encontrado. Por la característica, el peso, el tamaño que se va a determinar, va a decirse que no era un varón, ¿no? No era un macho, sino una hembra, por la forma de la pelvis, pero una hembra pequeñita, que medía alrededor de 1,20 m, y que incluso algunos consideraron que por la forma de su columna debería ser considerado un homínido, ¿no? Recordamos nosotros la semana pasada que hablábamos de hominización, y cuando hablamos de hominización hablamos de los factores, ¿recuerdas? Hablábamos de bipedismo, posición erguida, pulgar oponible y el aumento de la capacidad craneana. Estos 4 factores son los que van a determinar que una especie sea homínida. Y en este caso, ya se determinó por la forma de los restos que se encontró, que pues debería ser considerada como un homínido. Sin embargo, se dice pues que ella vivía en los árboles y que bajaba en determinados tiempos, pues, ¿no?, a la superficie, que se alimentaba de frutos. Y ella va a ser Lucy, ¿ya? Ella va a ser descubierta en el año 1974, ¿ya? Aquí está. Ella va a ser Lucy y va a ser el tipo de Australopithecus considerado como el Australopithecus afarensis, ¿ya? Ella va a ser descubierta en el territorio de Kenia, ¿ya?, también en África, y va a ser descubierto por Raymond Darr, perdón, por Donald Johanson, ¿ya? Va
va a ser descubierta por Donald Johanson. Entonces aquí yo tengo dos descubridores de los Australopithecus, no te puedes olvidar. Africanos va a ser Raymond Dahl, ¿no? Los restos del cráneo devorado por el águila, por eso se le llamó el niño Taupo. ¿Por qué el niño Taupo? Por el lugar donde se encontró, en el continente africano. En el caso de Lucy, va a ser una hembra. ¿Cómo se determinó que era una hembra? Por la forma de la pelvis. La pelvis de un varón y una mujer es diferente, ¿no? Y debería ser considerada como un homínido por los rasgos que se encontraron. Ella va a ser descubierta en Nadar por Donald Johanson en el año 1974, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los Australopithecus. Entonces ya hemos hablado de Purgatorius, hemos hablado de los prehomínidos y hemos hablado de los Australopithecus. Y vamos a entrar ahora a hablar de los homínidos. Estos homínidos, ¿ya? Vamos a encontrar que nosotros vamos a descender, somos descendientes de uno de ellos, ¿ya? Vamos a hablar entonces aquí de los homínidos, ¿ya? Vamos a hablar de los homínidos. Ponerlo bonito. Ya está. Y yo sé que de repente tú sabes, ¿cuál fue el primer hombre que apareció en la Tierra? ¿No? ¿Quién va a ser el primerito, el considerado el primer homínido? ¿Ya? Yo sé que tú sabes. Vamos a encontrar que él es Homo habilis. ¿Y por qué se le habrá colocado ese nombre? ¿No? Viene de la palabra habilidoso. ¿Y qué significó? Este hombre que tú observas aquí va a ser el primero que se va a encontrar en el continente africano. Algunos dicen, pues, ¿no?, que puede haber sido descendiente de Lucy, ¿ya? Él va a ser el primero que va a elaborar sus propias herramientas. ¿En base a qué? En base a la piedra, ¿ya? Y esto le va a servir para que él pueda sobrevivir, para que él pueda subsistir, para que se pueda adaptar. Él va a ser Homo habilis y es considerado el primer homínido, ¿ya? No te vayas a olvidar, él es Homo habilis, ¿ya? Viene de la palabra habilidoso. ¿Y cuándo se descubrió? ¿Por quién se descubrió? Esta especie se va a descubrir en el año 1960, ¿ya? Por los hermanos Lackey, Luis y Mary Lackey, en el año 1960. Ellos van a encontrar los restos de Homo habilis, ¿ya? Luis y Mary Lackey. ¿En dónde lo van a encontrar? También en África. Por eso, chicos, es que se dice que África es el continente de la humanidad. Ahora, aquí vamos a ser más específicos. Si quisiéramos hablar de país, diríamos que sería Tanzania. Y si queremos ser más específicos todavía, diríamos la garganta de Olduvai, ¿no? O digamos que el territorio de Olduvai, que se encuentra aquí en el sur de África, ¿no? Hemos sacado todo el continente africano, el pedacito aquí donde está Tanzania, ¿ya? Aquí está la garganta de Olduvai, ¿no? Entonces, aquí fue ser, ¿no es cierto?, descubierto por Luis y Mary Lackey en el año 1960 en Tanzania, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serán las características de este primer hombre? Primero vamos a colocar aquí, no te olvides, él va a ser el primer hombre, ¿ya? El primer homínido. Y si es homínido, hablamos de posición erguida, hablamos de pulgar oponible, bípedo, ¿no? Vamos a decir, ¿ya?, que vivió entre 1.008.000 años, ¿ya? Y 1.006.000 años. Va a tener esa antigüedad aproximadamente, ¿ya? Ahora, ¿por qué sobresale? Porque él va a desarrollar la capacidad de crear sus propios instrumentos en base a la piedra. La otra semana que nosotros hablemos de comunidad primitiva vamos a afianzar un poquito más, ¿no? Y cuando hablemos de la primera etapa de la comunidad primitiva, hablemos del paleolítico, vamos a hablar mucho de Homo habilis, ¿ya? Entonces vamos a decir que él desarrolló la capacidad de crear sus propios instrumentos, sus propias herramientas. Por eso el nombre de habilis, habilidoso, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntara quién es el primer hombre que aparece, el primer homínido, Homo habilis. ¿Quién lo descubrió? Luis y Mary Lackey. ¿En qué año? En el año 1960. ¿En dónde? En Tanzania, en África,
¿ya? Ahora, después de Homo habilis, vamos a encontrar a otro hombrecito, conocido como Homo ergaster, ¿ya? Homo ergaster. Vamos a poner por aquí, ¿ya? Él va a ser Homo ergaster, ¿ya? ¿Y quién lo va a descubrir? ¿Dónde va a aparecer? En África también, ¿ya? Él va a aparecer en África, ¿no? Y va a ser descubierto por Richard Leakey, ¿ya? Él lo va a descubrir, Richard Leakey, ¿no? Con un grupo de científicos encabezados por Richard Leakey, ¿ya? Él lo va a descubrir, ¿ya? En el territorio de Kenia, ¿ya? También en África, aquí, ¿no? En la parte, digamos, del medio del continente africano, ¿ya? Este Homo ergaster se van a encontrar dos tipos de restos, ¿ya? El primero se va a encontrar en el territorio de Covifora, ¿ya? En el año 1984. Aquí se va a encontrar el primer resto. Este primer resto era un cráneo, ¿ya? Un cráneo que tenía aproximadamente una medida de 850 centímetros cúbicos, ¿ya? Que es el que tú observas aquí, este tipo de cráneo, ¿ya? Y va a tener una antigüedad, ¿ya? De 1,8 millones de años de antigüedad aproximadamente, ¿ya, muchachos? ¿Ya? Esto se va a descubrir en Covifora en el año 1984, ¿ya? Y vamos a encontrar el otro resto que se va a encontrar en Narikatome, también en el continente de África, ¿ya? Este va a ser un esqueleto completito, ¿ya? De un niño aproximadamente de 11 años, en el territorio, ¿ya? De Turkana. Por eso es que ese es el esqueleto que se encontró, ¿ya? El 80% se dice del esqueleto. Este de aquí tenía aproximadamente una estatura de 1,60 m. Su cerebro, de este resto que encontramos aquí al costadito, tenía aproximadamente 880 centímetros cúbicos, una antigüedad de 1,6 millones de años, y va a ser bautizado como el niño de Turkana por el territorio donde se va a encontrar, ¿ya? Narikatome, Turkana. Entonces, aquí tenemos los dos lugares donde se encontraron los restos de Homo ergaster. Se dice que él va a ser sucesor de Homo habilis, pero antecesor del tercer homínido que yo te voy a presentar ahora. ¿Quién va a ser ese homínido? Va a ser Homo erectus. Y aquí vamos a encontrar a Homo erectus, ¿ya? ¿Por qué el nombre, Miss? ¿Por qué se habrá llamado Homo erectus? Por la posición erguida que él va a desarrollar. Y este homínido va a destacar porque va a ser el primero que va a desarrollar y va a utilizar y va a dominar el fuego. Y no es que se levantó un día y dijo, bueno, pues estoy aburrido, vamos a descubrir el fuego, ¿qué les parece? No, no fue así. Como recordemos que Habilis elaboraba sus propias herramientas en base a piedras, nosotros frotaba las piedras para poder darle forma en punta y poder estos servir como instrumentos de cacería, ¿no? Por ejemplo, observaban un delicioso mamut para ellos y entre todos pues lo apedraban. Estas piedras tenían que tener formas de punta hasta que el animal estuviera en el piso. Ellos se acercaban pues, ¿no? Y lo desgarraban, ¿no? Terminaban de matárselo y se lo comían crudo. Ya con Homo erectus, ¿no? Van a descubrir el fuego y esto lo van a utilizar. Y fue precisamente que se determina porque ellos estaban utilizando la piedra, ¿no? Y probablemente se deduce que esto pues provocó una chispa y en medio de la sabana eso provocó pues el fuego, que al principio va a causar un poco de temor, pero que después los va a ayudar ya a ellos, por ejemplo, a refugiarse dentro de las cuevas, a ahuyentar a los animales, a perfeccionar sus herramientas y sobre todo su alimentación. ¿Y esto por qué va a mejorar? Porque recuerda que a una mejor alimentación tu cuerpo va a cambiar, ¿no? Y por eso se dice que van a ir evolucionando. Ahora, Homo erectus va a ser descubierto en el año 1887, ¿ya? En el año 1887 por Eugene Dubois, ¿ya? Aquí tenemos el descubridor. Por él va a ser descubierto, ¿ya? ¿En qué continente? En el continente de Asia, ¿ya? Él va a ser descubierto en el continente de Asia.
Y vamos a encontrar dos tipos también de Homo erectus, ¿ya? Vamos a decir que se encontró en Asia. Uno se va a encontrar en Java, ¿ya? En Java, y va a ser llamado Homo erectus erectus, ¿ya? Y el otro va a ser descubierto en Pekín y va a ser llamado Homo erectus pekinensis, ¿ya? Ahí está, ahí tenemos los dos rasgos. Ahora, ¿por qué sobresale? ¿Cuál es la antigüedad de Homo erectus? ¿Ya? Aproximadamente se dice que él va a tener una antigüedad de 1200 años, ¿ya? 1200 años aproximadamente, 200.000 años, ¿ya? Y va a ser el primer hombre que va a abandonar el continente de África y va a llegar pues al continente de Asia. Ahora, ¿por qué fue importante? Como yo te decía hace un momento, porque él va a descubrir, va a manejar el fuego, ¿ya? Y esto va a mejorar evidentemente su locomoción bípeda, ¿ya? Por eso va a ser importante, ¿ya? La postura erguida, la forma como él va a ir desarrollando todo. Nosotros vamos a hablar de erectus cuando desarrollamos el paleolítico, ¿ya? Ahora, hasta aquí hemos hablado entonces del continente africano, ¿no? Ahí decíamos en Town, aquí decíamos Tanzania, aquí decimos Kenia, aquí decimos Japón, ¿no es cierto? Y China, ¿no? Homo erectus erectus y erectus pekinensis, ¿ya? Ahora vamos a hablar de un homínido conocido como el Homo antecesor. ¿Por qué crees tú que le llamaron Homo antecesor? A ver, yo sé que tú te quedarás pensando, nosotros descenderemos de él, por eso se llamará Homo antecesor. No, sino que esta especie va a ser, este homínido va a ser el primero que se va a encontrar en el continente europeo, ¿ya? El Homo antecesor. Vamos a colocarlo por aquí. Homo antecesor, ¿ya? Él va a ser el primer hombre que se encontró en Europa. ¿Y en qué país de Europa, Miss? A él se le va a encontrar en España, ¿ya? En el territorio de Atapuerca, ¿ya? En el país de España, en el territorio de Atapuerca, ¿ya? Donde está Burgos. Ahora, ¿quién lo va a descubrir? Eugene Dubois. Él lo va a descubrir, ¿ya? Eduard Carbonell. Él lo va a descubrir. Ahora, discúlpenme muchachos. Ahora, este personaje, cuando encontró los restos de Homo antecesor, va a decir que ellos practicaban el canibalismo. Y tú podrás decir, pero ¿cómo podían saber esto? Por los restos que se encontraron. Se dice que estos restos estaban mezclados con huesos de animales, ¿ya? Y cuando han examinado, ¿no? y lo han analizado, han descubierto pues que ellos habían sido comidos entre sí, que prácticamente se podía deducir que ellos realizaban rituales de tipos religiosos donde consideraban pues que esto era parte de sus costumbres, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, el Homo antecesor va a practicar el canibalismo y tenía una antigüedad aproximadamente de 800.000 años, ¿ya? Él va a ser el Homo antecesor. ¿Por qué Homo antecesor? No te olvides, porque va a ser el primero que va a aparecer en el continente europeo, en el país de España, en el territorio de Atapuerca. Ahora, él se dice pues que va a avanzar y que va a provocar que descienda pues y que aparezca el hombre de Neandertal, ¿ya? ¿Por qué se le va a llamar así? Por el territorio donde se le encontró, el Valle del Nearden. Y yo sé que tú sabes, ¿ya? Yo sé que tú dices, Nearden, Miss, estamos hablando de un país europeo, ¿no? Estamos hablando de Alemania. Por supuesto, Neandertal va a aparecer en Alemania. En el año 1856 van a ser descubiertos sus restos. ¿Quién los va a descubrir? Carl Furroth. Ya, él los va a descubrir en el año 1856. ¿Y qué se puede decir del hombre de Neandertal? Primero, que tenía una antigüedad aproximadamente de 200.000 a 300.000 años. Vamos a ponerlo aquí al costadito. ¿Ya? Ahí está.
tenía esa antigüedad, aproximadamente, ¿ya? Si hablamos de sus rasgos físicos, vamos a decir que poseía un cráneo alargado, ¿no? Una dentadura prominente, que eran robustos, pero a su vez eran de baja estatura. Se dice que era por el tipo de alimentación y por la forma en cómo ellos vivían y se organizaban. Chicos, ellos van a estar organizados primero por clanes de vida nómade. ¿Qué significa esto? Que andaban de un lugar a otro. Si bien es cierto, se alimentaban de frutos, de la cacería, la pesca, la recolección, ¿ya? Después ellos van a ser unos grandes especialistas en la cacería. Por eso se dice que van a estar organizados en hordas, ¿ya? Que van a ser grupos familiares, pero dedicados a la caza. Esta va a ser su organización social. ¿Y cuál es el aporte del homínido, del hombre de Neandertal? ¿Ya? Ellos van a ser quienes desarrollen los primeros rituales religiosos. ¿Cuáles van a ser estos rituales religiosos? Estos van a ser, digamos, determinados porque van a ser los primeros que entierren a sus muertos. Van a desarrollar un tipo de lenguaje articulado. Aunque esto se ha puesto en tela de juicio y se dice que en realidad quien desarrolló el lenguaje articulado en su totalidad y que pudo haber tenido una comunicación mucho más fluida que él fue el hombre de Cro-Magnon. Sin embargo, se dice que ellos tenían o desarrollaban sonidos onomatopéyicos, ¿no? Como el para poder comunicarse, ¿ya? Entonces, ellos van a desarrollar los primeros rituales religiosos enterrando a sus muertos. Y vamos a encontrar al último de los homínidos, que va a ser el hombre de Cro-Magnon. Nosotros somos descendientes de él, ¿ya? Mucho cuidado con pensar que nosotros somos descendientes de los monos. No somos descendientes de los monos, y la semana pasada hablábamos de eso un poquito, ¿verdad? Nosotros somos de la misma familia, sí, pero no somos descendientes de él. Nosotros descendemos de el hombre de Cro-Magnon. Vamos a ponerlo aquí, el hombre de Cro-Magnon. Este personaje, este homínido, ¿ya? Va a ser descubierto en el año 1868. ¿Quién lo va a descubrir? Lo va a descubrir Louis Larlet, ¿ya? Él lo va a descubrir, Louis Larlet. ¿En dónde lo va a descubrir? También lo va a descubrir en Europa, en el país de Francia, ¿ya? Aquí va a aparecer en el país de Francia, ¿ya? En el territorio de Dordoña, ¿ya? Ahora, él va a tener una antigüedad aproximadamente de 100.000 años. Esta va a ser la antigüedad del hombre de Cro-Magnon. ¿Y por qué va a destacar? ¿Cuáles van a ser sus rasgos físicos? ¿Por qué va a sobresalir? A diferencia del Neandertal, ¿ya? Se dice que este homínido, muchachos, va a ser de una alta estatura, ¿ya? Va a tener, se dice que aproximadamente medían hasta un metro 80, ¿ya? Tenía una capacidad craneal de 1.600 centímetros cúbicos, ¿ya? Eran robustos, su frente, ¿no? Va a ser una frente alta, su nariz va a ser estrecha, un mentón prominente, ¿no? Y alargado. Ellos socialmente van a estar organizados en clanes, que son grupos familiares, y su aporte es que ellos desarrollaron el arte rupestre. Dos tipos de arte. Cuando hablemos del paleolítico vamos a detallar y vamos a observar imágenes de estos. El arte parietal, que van a ser las pinturas rupestres que se encontraban en las cuevas, y el arte mobiliar, que van a ser las estatuillas femeninas, en honor a la fertilidad, ¿ya? Pero de eso vamos a hablar más adelante. Esto es, digamos, la continuación, y hasta aquí vamos a hablar de hominización. ¿Qué queda para ti? La tarea, que va a ser el hazlo tú. Tú vas a hacer la pregunta 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿ya? Esto queda para ti y yo lo voy a poner aquí también para que tú te acuerdes y desarrolles tu tarea de la hora hazlo tú. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.